Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los verbos defectivos. Existen un tipo de verbos que son especiales porque no tienen todas las formas de la conjugación. Únicamente tienen la tercera persona, tanto del singular como del plural. A estos verbos, que solo tienen la tercera persona del singular o del plural, les llamamos verbos defectivos. Los verbos defectivos más comunes se refieren a dos tipos de cosas. Por un lado, se refieren a hechos y por otro lado se refieren a fenómenos naturales o meteorológicos. Algunos de los verbos defectivos que se refieren a hechos más comunes son el verbo suceder y también el verbo ocurrir. Fijaos que estos verbos, si yo los quiero conjugar en todas sus formas, suenan raros. Por poderlo hacer, lo podemos hacer, pero veis que no tienen ningún sentido el significado que transmiten estos verbos conjugados. Por ejemplo, presente del indicativo, del verbo suceder. Sería yo sucedo, tú sucedes, él sucede, nosotros sucedemos, vosotros sucedéis, ellos suceden. ¿Tiene sentido decir eso? ¿Tiene sentido decir que nosotros sucedemos o que yo sucedo? Por supuesto que no. Lo que sucede es una cosa, un hecho o varios hechos. Solo lo usamos en tercera persona, del singular, el hecho sucede, o del plural, los hechos suceden. Y lo mismo nos pasa con ocurrir. Nos vamos, imaginaos, al pasado. Yo no puedo decir yo ocurrí, tú ocurriste, él ocurrió, nosotros ocurrimos, vosotros ocurristeis, ellos ocurrieron. Bueno, por poderlo decir, ya veis que lo estoy diciendo, pero ¿tiene sentido decir que yo ocurrí? Lo que ocurre precisamente son los hechos, los sucesos. El suceso, tercera persona del singular, ocurrió, o los sucesos ocurrieron, pero no decimos yo ocurrí o vosotros ocurristeis porque no tiene sentido. ¿Veis cómo son verbos que solo se pueden conjugar en la tercera persona, tanto del singular como del plural? Pasamos ahora al siguiente tipo de verbos defectivos. Bueno, de hecho hay algunos más. Está suceder y ocurrir, que son los más comunes, pero también hay otros como por ejemplo urgir. Pero como os digo, vamos a pasar a la siguiente categoría, que son fenómenos naturales o meteorológicos. Verbos que expresan esos fenómenos naturales o meteorológicos. Por ejemplo, el verbo llover, el verbo nevar, el verbo amanecer, o atardecer, o anochecer. Son verbos, como veíamos con suceder y con ocurrir, que solo tienen un significado, solo tienen un sentido si los conjugamos en la tercera persona. Fijaos en el primero, llover. Quiero conjugar este verbo en futuro, un futuro simple del indicativo. ¿Tiene algún sentido que yo diga yo lloveré, tú lloverás, él lloverá, nosotros lloveremos, vosotros lloveréis, ellos lloverán? No, ¿verdad? Lo único que tiene sentido es usar la tercera persona del singular y decir lloverá mañana, tercera persona del singular. Pero yo no puedo decir que yo lloveré. Las personas no podemos llover, los animales tampoco. Y con nevar pasa lo mismo. Decimos nevará, o nevó, o nieva, en tercera persona del singular. Al igual que con amanecer, anochecer, atardecer, los usamos en tercera persona del singular. Anocheció muy pronto, amaneció muy temprano, atardeció cuando iba en el coche. Los usamos en esa tercera persona del singular. Resumiendo, verbos defectivos, aquellos verbos que no se pueden conjugar en todas sus formas, simplemente se pueden conjugar en la tercera persona del singular o del plural. Hemos visto los que se refieren a hechos, como suceder y ocurrir, y los que se refieren a fenómenos naturales o meteorológicos, llover, nevar, amanecer, atardecer, anochecer. Y por último, vamos a hacer una mención al verbo haber, que es un verbo un poco especial, porque fijaos, si el verbo haber forma parte de una forma verbal compuesta, se conjuga en todas sus formas. Yo puedo decir, yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. Se conjuga, como veis, en la primera, en la segunda y en la tercera persona, tanto del singular como del plural. ¿Qué sucede cuando este verbo no forma parte de una forma verbal compuesta? Pues que únicamente se conjuga en la tercera persona del singular. Y decimos hay, si está en presente,
Hubo, si está en pasado, habrá, si está en futuro, habría, si está en condicional. Por tanto, si forma parte de una forma verbal compuesta, se conjuga en todas sus formas. En cambio, si forma parte de una forma verbal simple, solo se puede conjugar en la tercera persona del singular.